Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 10. Al parecer, Tony Stark había sido secuestrado en Afganistán después de haber ido a demostrar el misil Jericho, una nueva arma desarrollada por Stark Industries. Según los informes que recibió Harry, se enteró de que Stark fue secuestrado después de la demostración y que no se lo había visto desde entonces y nadie pudo encontrarlo a pesar de varios intentos de hacerlo. Harry se sentó tranquilamente en su sofá mientras revisaba la información que había recibido sobre Tony Stark. Harry sabía quién era el hombre, era casi imposible no escuchar acerca de él cuando tenías acceso a internet y un televisor. Tony Stark era prácticamente la persona más rica del país, si no del mundo, pero no pasó toda su vida disfrutando de su fama y dinero y sin hacer nada. Solo una gran parte de ella. Tony Stark también resultó ser un genio, incluso desde muy joven, y fue capaz de construir placas de circuitos y robots antes de que la mayoría pudiera siquiera pensar en ello. Cuando tenía 4 años, diseñó su primera placa de circuitos y cuando tenía casi 7 construyó un motor de motocicleta V8. A los 16 años, Tony ganó el 4 premio anual de diseño de robots del MIT, y cuando tenía 17, se graduó summa cum laude en el MIT. El hecho de que tuviera acceso al dinero, el equipo y la educación necesarios para construir esas cosas definitivamente ayudó, pero no le quitó el hecho de que Stark era un genio. Muchos de los inventos de su empresa de armas fueron diseñados por él, por lo que Stark tenía apodos como el mercader de la muerte. Stark tenía mucho valor solo para su empresa, ya que era una de las empresas más exitosas y ricas del mundo y un importante proveedor del ejército. Fue fundada en 1940 por Howard Stark, el padre de Tony Stark y el hombre que dirigió la empresa desde su inicio hasta su muerte en 1991, después de lo cual un hombre llamado Obadiah Stane fue nombrado director ejecutivo interino y Tony Stark asumió oficialmente el puesto poco después a la edad de 21 años. Bajo el control de Stark, la empresa floreció financieramente y construyó 1 tonelada de armas. Por supuesto, la empresa hacía otras cosas, pero su principal foco eran las armas. En cuanto a Stark, era un fiestero, si no estaba inventando, normalmente se emborrachaba con mujeres. El padre de Stark también era un genio rico que trabajó con el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Harry sospechaba que Tony era algo así como Draco Malfoy, pero inteligente y sin ser un idiota insoportable. Aunque dicho esto, Harry no estaba seguro de hasta qué punto era un idiota. Tony tenía algunas personas a las que consideraba cercanas con regularidad, una de las cuales era Harold Logan, un exboxeador que se hace llamar Happy. Tras el final de su carrera de boxeador, Tony Stark lo contrató para que fuera su chofer y guardaespaldas personal. Otra persona cercana a él era el coronel James Rupert Rhodes, también conocido como Rodey. Rodey era un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y enlace entre los militares en el Departamento de Adquisiciones e Industrias Stark. Él y Stark se habían conocido en el MIT y aparentemente se habían hecho amigos desde allí. También había asistido a la demostración con Stark. Otra persona de interés era Obadiah Stane, un hombre de negocios que trabajó en sociedad con Howard Stark durante los primeros años de Industrias Stark. Después de la muerte de Howard, Stane asumió como director ejecutivo interino de la empresa y su breve mandato como director ejecutivo terminó poco después, ya que se vio obligado a renunciar a su puesto para convertirse en el segundo al mando de la empresa cuando Tony Stark asumió oficialmente como director ejecutivo. En lo que respecta a todos, Stane es un mentor y amigo de Stark. En lo que respecta a Harry, eso no lo hizo menos sospechoso. La última persona de interés era una mujer pelirroja llamada Virginia Fox. Tuvo un par de trabajos antes de trabajar para Industrias Stark en el departamento financiero. Después de eso, ella se había convertido en la asistente personal de Tony Stark y los dos aparentemente se habían vuelto cercanos. Harry no estaba seguro de si su relación era completamente profesional. Harry se teletransportó a la última ubicación conocida de Tony Stark, su ropa cambió y de repente estaba usando su apariencia sombría aunque no se había puesto la capucha. Afortunadamente la magia evitó que se acalorara demasiado. Harry miró a su alrededor durante varios minutos para buscar alguna pista sobre dónde habría ido Stark. Una vez que Harry dejó de hacer eso, sacó un frasco de sangre, un pequeño frasco de la sangre de Tony Stark. Harry había tomado la sangre de un hospital y había dejado una copia mágica en su lugar. El plan de Harry era bastante simple, iba a usar la sangre de Stark para encontrarlo. Si Stark era un mago, entonces Harry probablemente podría haber tomado cualquier posesión suya y rastrearlo a través de su magia. Sin embargo, como no lo era, la siguiente mejor opción era la sangre.
Harry podría haber usado un hechizo de señálame y hacer que su varita apuntara en la dirección de Stark, pero esto era más rápido. La magia de sangre era algo que estaba estrictamente prohibido en el mundo mágico, principalmente porque se usaba principalmente con fines oscuros o destructivos, incluido el control o daño a otros a distancia. Desafortunadamente, o afortunadamente, según tu opinión, no se podía usar de la misma manera con los muggles. Mucha magia de sangre involucraba la magia dentro de la sangre, por eso un muggle con la sangre de un mago no podía dañar al mago a través de la sangre, pero un mago con la sangre de un mago sí podía, ya que ambos eran mágicos. Además, era una forma rara de magia, tanto que incluso Harry apenas sabía nada al respecto. Dado que Stark no era mágico, limitaba lo que Harry podía hacer, pero afortunadamente no le impedía poder rastrear a Stark. Harry abrió el frasco y con unos pocos movimientos de su varita, la sangre se elevó del frasco antes de tomar la forma de un pájaro. El pájaro voló a su alrededor en un círculo antes de decidir en qué dirección quería caer. Harry se transformó en su forma animada y voló tras el pájaro de sangre. Un rato después, Harry todavía estaba volando cuando de repente el pájaro ensangrentado cambió de dirección. Harry continuó volando tras él hasta que finalmente descendió. Harry lo siguió y lo vio dirigirse hacia un hombre que caminaba por el desierto. Harry se transformó rápidamente en el aire y sacó el frasco antes de agitar su varita y enviarla de regreso al frasco, todo en menos de 5 segundos y antes de que volviera a su forma animada. Harry se acercó al hombre, estaba vestido con zapatos y pantalones negros, ambos lucían desgastados, también vestía una camiseta sin mangas verde oscuro con un símbolo circular azul en el pecho. Sus brazos estaban cubiertos de tierra, sangre y tenía un par de pequeñas quemaduras. Su cabeza estaba cubierta por lo que parecía una chaqueta marrón rota, pero Harry podía ver su rostro y vio que era Stark. Más delgado y con más ojos rojos, pero sin duda era Stark. Vete, dijo Tony con cansancio mientras intentaba golpear a Harry. No tengo comida. Y no soy comida. Añadió antes de dejar de caminar para toser violentamente. Harry se permitió un pequeño suspiro mental antes de aterrizar detrás de Stark y transformarse de nuevo en su forma humana. Harry golpeó a Tony con un aturdidor y rápidamente lo atrapó antes de que pudiera caer al suelo. Un traslador después y Harry consideró que su trabajo estaba hecho. Virginia Fox, también conocida como Pepper Fox, se secó las lágrimas con un pañuelo mientras miraba el canal de noticias, esperando ver algo sobre Tony, esperando noticias sobre su vida. Mantuvo su teléfono cerca de ella en caso de que recibiera una llamada de alguien con noticias, preferiblemente algo sobre su vida y bien. Había hablado con todos los departamentos legales que pensó que podrían ayudar. Continuar con su trabajo era una lucha y mucho más difícil que antes, incluso sin el hecho de que no tenía a nadie para quien trabajar. Estaba demasiado emocional para pensar adecuadamente en el trabajo. Después de un tiempo sin aprender nada importante, apagó la televisión, revisó su teléfono una última vez, después de revisar sus mensajes y correos electrónicos, suspiró porque todavía no había aprendido nada nuevo. Se había levantado y se había dirigido al baño, unos minutos después había salido y se había ido a la cama. Ella acababa de subirse a la cama y estaba a punto de poner la cabeza sobre la almohada cuando de repente su teléfono comenzó a sonar. Suspiró y cogió el teléfono. ¿Sí? Preguntó con voz cansada. Señorita Fox, lo han encontrado. ¿Qué? Jadeó Pepper. Han encontrado al señor Stark. Cuéntamelo todo ahora. Exigió Pepper. Se escuchó un golpe en la puerta. Harry se levantó y caminó hacia la puerta, la abrió para revelar a Natasha parada afuera de su apartamento con una caja de pizza en la mano. Llevaba zapatos azules, vaqueros azules y una camiseta gris debajo de una chaqueta blanca abierta. Harry, por otro lado, se veía muy diferente ya que simplemente llevaba pantalones de chándal azules y una camiseta gris. Traje pizza. Sonrió mientras señalaba la caja. ¿Tengo que pagarla? Harry levantó una ceja. No. ¿Puedo comerla? Sí. Entra, maldita sea. Harry se hizo a un lado y le hizo un gesto para que entrara. Gracias, dijo mientras entraba. Tacaña. Dijo en voz baja. Escuché eso. Aparentemente no lo suficientemente bajo. Hola Canuto. Natasha le sonrió a Canuto, que estaba sentado en el suelo junto al sofá. Canuto ladró en respuesta a modo de saludo. A veces creo que le gustas más que yo, comentó Harry mientras cerraba la puerta detrás de él. Natasha había adquirido el hábito de venir ocasionalmente después de que ella o Harry completaran misiones. Harry estaba seguro de que parte de eso era para reunir información o tratar de analizarlo o al menos comenzó de esa manera.
Pero de alguna manera había venido suficientes veces como para que se convirtiera en algo que ya no le preocupara. Canuto también parecía disfrutar de su compañía y, a veces, ella era la conversación más larga que tendría en un mes. Chico listo. Natasha sonrió mientras se sentaba mientras Harry iba a buscar un par de latas de refresco de su refrigerador. Se sentó a su lado y las dejó justo cuando Natasha las abrió para revelar una pizza deliciosa y que se le hacía agua a la boca. No me importaría que me dieras las gracias, comentó Natasha mientras tomaba una porción. Recibirás tu agradecimiento cuando me den las gracias por las papas fritas rizadas que te traje la última vez, respondió Harry mientras tomaba su propia porción. La pizza es tu agradecimiento, respondió ella después de tomar un bocado. Bueno, en ese caso, cancela la necesidad de agradecerte, respondió Harry mientras también comenzaba a comer. Dijo Natasha mientras tragaba su bocado. Por cierto, ¿le informaste a Fury sobre Stark? Voy a hablar con él mañana, respondió Harry. Encontré a Stark en un postre antes de noquearlo. ¿Por qué lo noqueaste? Natasha frunció el ceño. Porque si no lo hiciera, tendría que hablar con él y ya hablo suficiente como estoy, respondió Harry. ¿En serio? Ella le dirigió una mirada que reflejaba su pregunta. Hablo contigo. Harry se encogió de hombros. ¿Podrías hablar más?, comentó. Podrías hablar menos y también podría donar mi cuerpo y todo mi dinero a la ciencia, Harry resopló suavemente. ¿Y tú? ¿Alguna misión interesante últimamente? En 2 días voy a una, estaré en Francia y espiaré a un señor del crimen francés. Entonces, ¿lo de siempre? Bastante. Natasha asintió. ¿Alguna vez has estado en Francia?, preguntó. Un par de veces. Harry asintió. ¿Hablas algo de francés?, preguntó Natasha en francés. Un poco, respondió Harry. ¿Hablas otros idiomas?, preguntó con curiosidad. ¿Alguna vez te aburres de intentar aprender más sobre mí? Harry puso los ojos en blanco. Eres un misterio. Natasha se encogió de hombros en un estilo de ¿qué puedes hacer? Y necesito un pasatiempo. ¿Puedo sugerirte bailar o jugar videojuegos o algo un poco más normal? Soy un espía y tú eres un mejorado de cabello blanco que responde al nombre de Grimm. Normal no es una palabra que asociaría con ninguno de nosotros. Touché. Aunque si jugara videojuegos, creo que sería mejor que tú, dijo Natasha con una sonrisa juguetona. Te patearía el trasero tan fuerte y tan lejos que ni siquiera sería gracioso, respondió Harry. ¿Quieres apostar? El perdedor paga la próxima cena. Trato hecho, pero solo si me das 1 hora para practicar. Trato hecho. Capítulo 11. Hola muchacho, le dijo Harry a Padfoot mientras regresaba a casa después de darle su informe a Fury. ¿Cómo estás?, preguntó Harry mientras acariciaba la cabeza de Padfoot. Padfoot ladró en respuesta. Bien, no has estado persiguiendo más gatos, ¿verdad?, preguntó Harry solo para recibir un ladrido indignado. Como sea. Harry se rió entre dientes mientras se sentaba en el sofá y encendía la televisión. Guau, ladró Padfoot. Un segundo, dijo Harry cuando el canal de noticias apareció para revelar una conferencia de prensa que involucraba a Tony Stark. Stark parecía estar sentado con una hamburguesa en la mano, mientras un hombre calvo con barba gris estaba sentado a su lado. Harry reconoció al hombre como Obadiah Stane. Nunca pude despedirme de papá, le dijo Tony a Obadiah antes de mirar hacia los periodistas y las cámaras. Nunca pude despedirme de mi padre. Hay preguntas que le haría, le preguntaría sobre lo que hacía esta empresa, si tenía conflictos o dudas. O tal vez realmente era el hombre que todos recordamos. Tony hizo una pausa mientras una expresión de dolor se dibujaba en su rostro. Vi a jóvenes estadounidenses asesinados por las mismas armas que creé para defenderlos y protegerlos. Y vi que me había convertido en parte de un sistema que se había acostumbrado a no rendir cuentas. Señor Stark, ¿qué pasó allí?, preguntó un reportero. Yo tenía los ojos abiertos, dijo Tony mientras se ponía de pie y caminaba detrás del podio. Me di cuenta de que tengo más para ofrecerle a este mundo que simplemente fabricar cosas que explotan y es por eso que, con efecto inmediato, estoy cerrando la división de fabricación de armas de Stark International. Los reporteros rápidamente se pusieron de pie y comenzaron a hacer preguntas mientras Obadiah comenzaba a intentar sacar a Tony del escenario. Bueno, Harry miró hacia Padfoot. Eso hizo que las cosas fueran interesantes. Guau. Sí, supongo que no es realmente nuestro asunto. Mi trabajo era solo rescatarlo. Guau. Aún no vas a conseguir un teléfono. Háblame, Jarvis, dijo Tony mientras se sentaba en el piso de abajo de su laboratorio.
Tony tenía muchas cosas en las que pensar, no solo en la dirección de su empresa, sino también en lo que haría a partir de ahora. Ni siquiera lo habían invitado a su propia fiesta de la empresa, sabía que no estaban contentos con su decisión de dejar de fabricar armas, pero no podía cambiar de opinión. No podía volver a sus días de fiesta y beberlo todo, ahora tenía una misión. Tenía que ser mejor que antes, con suerte haría que Jinsen se sintiera orgulloso, todavía le dolía a Tony saber que el hombre murió para que él pudiera escapar de esa estúpida cueva. Pero por el momento los pensamientos de Tony estaban estancados en su salvador, recordaba haber despertado en el desierto después de escapar usando su traje. Había estado cansado, sediento y hambriento, pero sabía que todavía habría podido seguir caminando durante mucho más tiempo. Tony ya había quedado inconsciente antes, sobre todo por beber, pero cuando cayó inconsciente recordó que algo lo había golpeado en la espalda. Estaba seguro de ello. Tengo una cosa que podría interesarle, señor, dijo Jarvis, el sistema de inteligencia artificial de Tony. Tengo algo que puede interesarle. ¿Qué es? Preguntó Tony. Es sombrío, señor, respondió Jarvis. ¿Qué es? El nombre de su rescatador, Grimm, respondió Jarvis. Dudo mucho que sea su nombre real, pero es el único nombre que se me ocurre, dijo Jarvis mientras aparecían varios archivos en la pantalla de Tony. ¿Su nombre es Grimm? Tony resopló divertido mientras accedía a los archivos, y pasaba un tiempo leyendo todo lo que podía. Para sorpresa de Tony, solo había muy pocos archivos sobre él y muy poca información en esos archivos, ni siquiera había una sola foto de él. Sin embargo, la poca información que estaba disponible le interesó mucho. Este tipo Grimm solo había estado en la escena durante aproximadamente un año, lo primero que Tony pudo encontrar sobre él involucraba que lo mató a más de 100 personas en una noche. Todo, desde el nombre del tipo hasta sus habilidades, se mantenía en secreto y Tony encontró eso especialmente extraño para un agente de inteligencia. Organización. El tipo es una historia de fantasmas total, comentó Tony. De hecho, asintió Jarvis. Dudo mucho que sea el tipo de persona a la que puedes simplemente llamar e invitar a tomar una copa. Shield sabe de él, o al menos algunas personas en Shield lo saben, dijo Tony pensativamente. ¿A qué tipo de tecnología y conexiones debe haber tenido acceso el tipo si es capaz de matar a tanta gente en una sola noche? Se preguntó Tony. ¿Y por qué es que apenas hay información sobre él? No lo sé, señor, debo asumir que desea averiguarlo. ¿Me conoces tan bien, Jarvis? Tony sonrió. Harry estaba disfrutando de un agradable paseo en su motocicleta, vestía botas negras, jeans azules, una camisa gris debajo de una chaqueta de cuero negra y también tenía un par de guantes negros y un casco. Mientras conducía, recibió una llamada, la respondió usando su auricular. ¿Qué quieres? Preguntó Harry. Soy yo, Coulson, respondió la voz de Coulson. Hazme un favor porque realmente necesito a Grimm ahora mismo, hay un problema en las industrias Stark. ¿De qué tipo? Preguntó Harry mientras cambiaba de dirección y comenzaba a conducir hacia las industrias Stark, que afortunadamente estaban bastante cerca de donde estaba ahora. Harry activó un conjunto de runas que había incorporado a su moto y la moto aceleró más allá de su velocidad habitual, era muy parecida al autobús noctámbulo en opinión de Harry, solo que mucho más cómoda. Obadiah Stane está tratando de matarnos, dijo Coulson, su voz tan tranquila como siempre, a pesar de la situación. ¿Ustedes no pueden manejar a un hombre? Preguntó Harry con incredulidad, sabiendo que había más que eso. No cuando está en una armadura gigante, respondió Coulson. Necesitamos que intentes detenerlo antes de que algún civil resulte herido. En eso, dijo Harry justo antes de notar algo más adelante, vio lo que parecía un robot gris gigante luchando con un robot rojo y amarillo de tamaño regular, aunque si uno de ellos era Stane con un traje, Harry pensó que eso significaba que el otro también era un hombre con un traje. Aparentemente ya no estaban dentro del edificio Stark. Veo dos trajes, uno gris y uno rojo, ¿a cuál quieres que persiga? Preguntó Harry. El gris, respondió Coulson. Lo tienes, te llamo más tarde. Harry terminó la llamada antes de acelerar. Harry sacó una pistola justo antes de disminuir la velocidad y detener su moto. Harry activó una función de traslador que tenía en su moto y la envió lejos. Harry caminó hacia los dos justo cuando el gris, que Harry supuso que era Stane, pisoteó al rojo. Harry apuntó su arma y disparó 2 balas que rebotaron en el casco de Stane, pero logró llamar su atención. ¿En serio? Stane se rió entre dientes mientras lo miraba. ¡Corre!, gritó quien quiera que estuviera en el traje rojo. Te estoy dando una advertencia, le dijo Harry a Stane. Retírate. ¿No me escuchaste?
Gritó el tipo del traje rojo con incredulidad. Oh, no te preocupes, Tony, dijo Stane mientras pateaba al hombre del traje rojo. Lo haré rápido. Tony. Oh, maldita sea, ¿me estás diciendo que ese es Stark? Suspiró Harry. ¿Amigo tuyo, Tony? Preguntó Stane antes de mirar en dirección a Harry. Te estoy dando una advertencia, retírate, dijo Stane, haciendo eco de las palabras anteriores de Harry. Harry podía decir que estaba sonriendo debajo del traje. Bueno, al menos nadie dirá que no te di una oportunidad, dijo Harry mientras apuntaba el arma a la cabeza de Stane. Discretamente activó las runas que había colocado en el arma. Harry había pasado mucho tiempo experimentando con runas para su arma. Esta arma en particular tenía varias runas, incluidas runas que se mantendrían activas, como runas de autolimpieza y runas para evitar que se quedara sin balas. Las runas que Harry acababa de activar eran más destructivas. Oh, esto será divertido, se rió Stane. Tráelo a media pinta. Stane se burló. Considéralo traído. Harry respondió antes de disparar. La bala atravesó el aire antes de estrellarse contra el casco de Stane y explotar. Stane se tambaleó hacia atrás por la fuerza de la explosión. Harry siguió con 3 balas más que hicieron que Stane retrocediera unos pasos. Una vez que Harry dejó de disparar, Stane todavía estaba de pie y su traje no parecía verse muy dañado, o incluso dañado. Eso me cabreó, dijo Stane antes de levantar su brazo izquierdo y una ametralladora se elevó y apuntó a Harry. Me fallaste. Harry susurró decepcionado a su arma antes de saltar del camino cuando Stane comenzó a disparar. Harry rápidamente se puso detrás de un auto, apenas evitando que le dispararan, pero Harry no se quedó quieto porque sabía que el auto no ofrecería mucha protección contra un arma tan poderosa. Harry se teletransportó y aterrizó en el autobús detrás de Stane. Harry cambió su arma por su varita y disparó un hechizo explosivo que golpeó a Stane en la espalda. Stane se tambaleó hacia adelante y casi tropezó, pero apenas logró mantenerse en pie. Gruñó y se dio la vuelta, levantó ambos brazos e intentó golpear a Harry solo para que Harry saltara hacia un lado. Fue una suerte que lo hiciera ya que Stane había aplastado la parte del autobús que destrozó. Harry saltó sobre Stane para evitar otro golpe. Harry saltó pero logró dispararle a Stane antes de aterrizar. Cuando Harry aterrizó, rodó hasta ponerse de pie y se giró para mirar a Stane. Harry le apuntó con su varita. 3 rayos rojos salieron disparados de ella y se dirigieron al aire antes de caer en espiral y golpear a Stane en el pecho y hacerlo caer al autobús. ¿Qué diablos es eso?, dijo una voz detrás de Harry. Harry se giró y casi le disparó a Stark, que había levantado las manos para mostrar que no iba a atacar. Espera. Paz. Paz. Dijo Stark rápidamente. Maldita sea Stark. Harry suspiró antes de mirar de nuevo a Stane. ¿Quién diablos eres? ¿Y qué diablos es ese palo que tienes en la mano?, preguntó Tony. Pregunta después, ¿cuáles son tus capacidades ofensivas?, preguntó Harry. Te estás quedando sin energía, así que no es genial, respondió Tony. Especialmente cuando consideras el hecho de que también me mantiene con vida, agregó Tony, casi como una ocurrencia de último momento. ¿Esa es tu fuente de energía?, preguntó Harry mientras señalaba el círculo azul en su pecho. Sí, ¿por qué? Prueba esto, dijo Harry mientras apuntaba su varita y le enviaba una pequeña cantidad de magia. El poder ha aumentado en un 2%. Tony escuchó a Jarvis en su auricular. ¿Qué fue eso?, preguntó Tony de inmediato. ¿Funcionó?, preguntó Harry con impaciencia. Sí, aparentemente sí. Tony asintió rápidamente. Bien, dijo Harry antes de enviar más magia a la fuente de energía de Tony. El poder ha aumentado al 30%. Jarvis informó a Tony. Harry iba a poner más, pero decidió centrar su atención en Stane, que caminaba hacia ellos. Parece que has hecho un nuevo amigo, Tony, dijo Stane. Puede morir junto a ti, dijo Stane antes de apuntar su pistola de brazo a los dos. Stane disparó pero no le dio a nada ya que Harry rápidamente agarró a Tony y los teletransportó fuera de peligro. ¿Puedes teletransportarte?, jadeó Tony. ¿Alguna vez dejas de hacer preguntas?, preguntó un irritado Harry antes de saltar sobre un auto y comenzar a moverse hacia Stane, que todavía lo estaba buscando. Harry lanzó un hechizo de animación sobre un auto cercano y lo hizo chocar contra las piernas de Stane. Stane fue tomado por sorpresa, pero rápidamente agarró el auto y lo levantó en el aire. Harry lanzó un hechizo al auto y explotó, enviando a un sorprendido Stane hacia atrás y haciendo que cayera de espaldas. Harry lanzó un hechizo de peso pluma sobre Stane, quitándole todo el peso. Luego Harry lo levitó en el aire antes de estrellarlo con fuerza contra el suelo.
Harry repitió esto 2 veces más antes de elevar a Stane aún más alto y cancelar el hechizo de peso pluma, lo que permitió que Stane cayera directamente al suelo. «Ríndete», dijo Harry mientras atacaba a Stane cuando intentaba levantarse. «Ni una oportunidad en el infierno». Stane gruñó antes de arrancar un pedazo de concreto debajo de él con su mano y arrojárselo a Harry. Harry, que estaba preparado para esto, saltó rápidamente a un lado y estaba a punto de disparar un hechizo solo para ver la pistola del brazo de Stane apuntando hacia él. Harry rápidamente puso un escudo que bloqueó las balas, pero había poco que Harry pudiera hacer hasta que Stane se quedó sin balas, ya que toda la atención de Harry estaba en el escudo porque si lo soltaba, se llenaría de balas y Harry no quería que eso sucediera, lo creas o no. El entusiasta disparo de Stane fue interrumpido por una explosión desde arriba. Harry miró hacia arriba y vio a Stark volando sobre ellos con una mano apuntando a Stane. Stane preparó su arma para disparar justo cuando sus hombreras izquierdas se abrieron para permitir que se elevara un lanzamisiles. Stane estaba a punto de disparar cuando notó que varias personas a poca distancia los filmaban usando sus teléfonos. «Dime héroes», dijo Stane. «Pueden pelear, pero ¿qué tan buenos son para salvar personas?» Stane apuntó su lanzamisiles hacia ellos y disparó un lanzamisiles contra los civiles. Harry, si hubiera tenido más tiempo, probablemente se habría arrancado el pelo y despotricado durante varias horas sobre las personas tontas con teléfonos, pero lamentablemente no tuvo tiempo. Harry rápidamente lanzó un escudo sobre ellos incluso si Darwin sugirió que murieran. El escudo de Harry bloqueó el misil, pero el escudo se rompió y envió a la gente de vuelta al suelo. Stane rápidamente aprovechó y disparó su arma contra Harry, quien usó su otra mano para formar un escudo sin varita justo cuando Stark disparó una ráfaga repulsora contra Stane. La ráfaga de Stark golpeó a Stane justo cuando las balas de Stane atravesaron a Harry. «¡No!», gritó Stark mientras descendía rápidamente y aterrizaba junto a Harry. «¡Mierda!», maldijo Stark mientras se arrodillaba y miraba a Harry, quien había sido atravesado por múltiples balas ya que el escudo sin varita de Harry no era tan poderoso como su escudo normal. Harry tenía sangre saliendo de su muslo izquierdo, 2 agujeros de bala en su estómago, un cuarto en su pecho, un quinto en su hombro y un sexto que había atravesado la visera de su casco. Todos habían atravesado su cuerpo. «Oh Tony», se rió Stane. «Haz un amigo, pierde un amigo, siempre te gustó hacer las cosas rápido, pero esto es ridículo». Stark estaba a punto de responder con algunas palabras muy enojadas, cuando Harry de repente se sentó, sorprendiendo a Stane y asustando a Stark, quien definitivamente no esperaba eso. «Mierda». Stark saltó hacia atrás y se puso de pie. Harry gruñó mientras se ponía de pie. Una vez que estuvo de pie, su sangre regresó a su cuerpo mientras sus heridas sanaban. Harry caminó hacia adelante justo cuando su ropa cambió a su uniforme de Grimm, comenzando desde los pies y hacia arriba. Harry se quitó el casco justo cuando su capucha se levantó y evitó que se viera su rostro. «Estoy más que enojado». Grimm habló con su voz demoníaca. «Wow», dijo Tony, más para sí mismo. Stane levantó su arma y apuntó a Grimm, quien rápidamente disparó un hechizo al arma, provocando que explotara. Stane tropezó hacia atrás y miró hacia su brazo ahora dañado. «Maldita sea», maldijo Stane. «Pequeño imbécil». Gruñó Stane antes de apuntar su misil de hombro a Grimm, y le disparó un misil. Grimm disparó el misil con un hechizo, haciendo que explotara en el aire. Grimm hizo girar su varita en un círculo y un látigo hecho de rayos envolvió la cabeza de Stane, dañando su traje. «Te mataré», rugió Stane mientras cargaba contra Grimm a una velocidad sorprendente para alguien tan grande. Grimm cortó el látigo y golpeó los pies de Stane, lo que lo hizo caer de bruces. Stane gruñó mientras se ponía de pie, pero Stark lo golpeó. Cuando Stane dio un paso atrás, Harry golpeó el brazo dañado de Stane. Stane rápidamente llamó a un lanzacohetes en su otro brazo y lo disparó contra Stark, quien lo esquivó. Grimm lanzó un hechizo al arma y, al igual que el anterior, explotó, dañando el brazo robótico de Stane y provocando que su brazo real se quemara. Stane gritó de dolor. «¿Qué diablos eres?», exigió Stane enojado mientras le hablaba a Grimm. «No importará ya que estás muerto». Grimm apuntó su varita al brazo expuesto de Stane y lanzó la maldición asesina que dio en el blanco y mató a Stane. Desde la perspectiva de Tony, vio una luz verde salir disparada del palo que sostenía Grimm y golpeó a Stane. Un segundo después, vio cómo Stane caía al suelo. «¿Qué demonios pasó?», dijo Tony mientras volaba y aterrizaba junto a Harry. «Está muerto», respondió Grimm. «¿Qué? ¿Cómo?». «Murió», respondió Grimm antes de darse la vuelta y comenzar a alejarse.
Espera un segundo. ¿Quién eres? Gritó Tony, pero Grim no respondió, simplemente continuó caminando y se teletransportó. Tony estaba sentado en su oficina, escuchó la televisión detrás de él y prestó atención a Rodney hablando con la prensa. Pepper estaba de pie junto a él y lidiando con su maquillaje y las tiritas en su cara mientras leía un periódico que hablaba de la batalla de ayer. Tenía una foto del traje y el hombre encapuchado de ayer. Iron Man, dijo Tony, leyendo el nombre que le había dado el periódico. Es bastante pegadizo. Suena bien, quiero decir que técnicamente no es preciso ya que el traje está hecho de una aleación de titanio y oro. Pero es bueno y. Tony se quedó en silencio cuando el agente Coulson entró en la habitación. Tony dejó el periódico mientras Coulson le entregaba las tarjetas de discursos. Esta es tu coartada, explicó Coulson. Correcto, dijo Tony mientras comenzaba a leer las tarjetas. Estabas en tu yate, tenemos los papeles del puerto junto con las declaraciones juradas de 50 de tus invitados, dijo Coulson. Verás, estaba pensando que podríamos decir que éramos solo Pepper y yo en el yate, dijo Tony solo para que Pepper expresara su opinión al respecto sacando una tirita más fuerte de lo necesario. Eso es lo que pasó, dijo Coulson mientras señalaba las tarjetas. Solo léelas palabra por palabra. No hay nada sobre Stanley aquí, señaló Tony. Eso está siendo cubierto, le aseguró Coulson. Está de vacaciones. Las aeronaves pequeñas tienen un historial de seguridad muy pobre, dijo Coulson con una pequeña sonrisa. ¿Pero un guardaespaldas? Preguntó Tony cuando llegó a la parte donde Iron Man aparentemente era su guardaespaldas. ¿Un guardaespaldas? Es un poco endeble. Este no es mi primer rodeo, señor. Stark, solo apéguese a la declaración oficial y pronto todo quedará atrás. Bien, pero ¿qué hay de alto, moreno y misterioso? Preguntó Tony mientras señalaba a Grim. Ese palo suyo era realmente poderoso, nunca había visto una tecnología como esa. Oh, estoy seguro de que no necesita preocuparse por él, respondió Coulson. ¿Sabe quién es, no? Preguntó Tony, con voz cómplice. Quizás tenga alguna idea. Coulson asintió. ¿Él es Grim, no? Preguntó Tony, sorprendiendo a Coulson. Coulson hizo una pausa antes de dejar escapar un pequeño suspiro. Supongo que no debería sorprenderme que sepas de él, lo siento pero no tengo permitido decir mucho sobre él, dijo Coulson, y no lo tenía. Si no fuera por Stane, ni siquiera habría llamado a Grim para que lo ayudara. ¿Quién es? Preguntó Tony, levantando una ceja. Tal vez lo descubras, sonrió Coulson. Soy Iron Man, escuchó a Harry decirle a Tony en las noticias, y en una hora estaba en todo internet. Por un lado, Harry estaba impresionado de que Stark lo admitiera en público, pero por otro lado, era estúpido y le había pintado un gran objetivo en la espalda. Harry salió de sus pensamientos cuando alguien tocó la puerta. Harry sabía quién era, pudo reconocer quién era simplemente por la forma en que tocó. Harry caminó hacia la puerta y la abrió para revelar a Natasha, que estaba de pie junto a su puerta con una bolsa de comida en la mano. ¿Hamburguesas y papas fritas?, ofreció, sosteniendo la bolsa. Harry se hizo a un lado y le permitió entrar. Podrías sonreír, ¿sabes?, dijo Natasha mientras entraba y se sentaba en su sofá. Por cierto, he comido un montón de comida francesa. ¿Cuándo regresaste?, preguntó Harry mientras se sentaba a su lado. Ayer. Bostezó levemente mientras se estiraba, asegurándose de sacar el pecho. Harry puso los ojos en blanco y comenzó a abrir la bolsa. Por lo que escuché, has tenido unos días interesantes. ¿Quieres hablar de eso? No, dijo Harry antes de comenzar a comer. Sin embargo, Fury querrá hablar contigo, especialmente sobre el hecho de que puedes sobrevivir a ser destrozado por balas. Sí, asintió Harry, sabiendo que Fury definitivamente querría hablar con él sobre la pelea. ¿Vas a decir algo más que respuestas de una palabra? Natasha le levantó una ceja. Primero la comida, respondió Harry después de otro bocado. Está bien. Natasha se encogió de hombros antes de unirse a él para comer. Omake 1. Harry. Niños, en el verano de 2007, su madre y yo hicimos una apuesta. Gané, tuvimos sexo, naciste 9 meses después. ¿No están contentos de lo directo que fui sobre la historia? Omake 2. Lo siento Natasha, dijo Baton mientras miraba el plan para seducir a Harry número 27, pero no funcionará. ¿Por qué no? Natasha frunció el ceño. Porque si sale mal, podrías morir. Eso sería algo romántico. Tal vez, pero definitivamente sería estúpido, respondió Barton. ¿Cuál es el plan número 28?
Convencer a 28 mujeres para que se unan a mí y a él en una orgía y luego conquistarlo siendo mejor que todas ellas, respondió Natasha. Ese es el mejor plan hasta ahora. Capítulo 12. No. Por favor, No. no hagas esto. Rogó, con los ojos suplicantes mientras apartaba la mirada de su esposa y su hijo, ambos de rodillas con las manos atadas a la espalda y la boca amordazada. Por favor, No. gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Sus muñecas estaban encadenadas a la pared detrás de él, no tenía varita y la única prenda de ropa que tenía era su ropa interior. Su familia no estaba mejor, ya que su hijo parecía estar en la misma condición física que él, y los moretones en el rostro de su esposa no eran fáciles de pasar por alto. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ellos?, preguntó Grim, mirando hacia abajo a la figura maltratada y golpeada de Lucius Malfoy. Narcisa y Draco estaban de rodillas frente a él, ambos posicionados para mirar al patriarca Malfoy. El hombre que antes solía usar la mejor ropa y siempre se mantenía orgulloso con su cabello cayendo hasta los hombros. Ahora la única ropa que tenía era la ropa interior con la que había pasado los últimos 2 días, su cabello estaba rapado y su rostro estaba muy magullado. Narcisa Malfoy, por otro lado, llevaba una gran funda de almohada, muy parecida a las que usaban los elfos domésticos, era una elección entre la funda de almohada o estar desnudo. Draco era muy parecido a su padre, excepto que todavía le quedaba algo de cabello, pero incluso eso era una pequeña cantidad en el medio de su cabeza. Ahora, por favor, no hay necesidad de esto, Lucius tosió, su cuerpo temblando por el frío y la tortura que había recibido apenas unos momentos antes. No, hay necesidad de esto. Grim repitió, la incredulidad logró mostrarse incluso a través de su voz alterada mágicamente. No, hay necesidad de esto. Grim dijo una segunda vez, su voz subiendo de volumen. Hay toda la necesidad de esto. Grim espetó mientras lanzaba una maldición cruciatus a Lucius. Lucius gritó de dolor mientras los otros 2 Malfoy gritaban por él a pesar de que las mordazas les impedían hacer mucho ruido. Finalmente Grim se detuvo y Lucius quedó temblando en el suelo. Mírame, dijo Grim en un volumen normal a pesar de que la ira todavía estaba presente en su voz. Mírame. Grim ordenó y Lucius se obligó a mirar al hombre por miedo a más dolor. ¿Sabes lo que todos me han hecho?, preguntó Grim, su voz apenas por encima de un susurro. Yo ni siquiera sé quién eres, Lucius jadeó antes de toser fuertemente, la sangre escupiendo de su boca. Sí, dijo Grim mientras bajaba su capucha con su mano libre para revelar su rostro, sí lo sabes. Potter. Lucius soltó en estado de shock al ver al hombre de cabello negro con ojos esmeralda llameantes. Narcisa intentó mover la cabeza para mirarlo, pero recibió un hechizo punzante en la mejilla, que fue mejor que el puñetazo que recibió Draco cuando intentó hacer lo mismo. Dijo Arya sintiendo levemente. He perdido la cuenta de todas las cosas que ha hecho tu familia. Potter, ella, interrumpió Harry mientras agarraba a Narcisa por el cabello, lo que hizo que la mujer jadeara de dolor, engañó a su hermana, hizo creer a Andrómeda que había cambiado. Y luego la apuñaló por la espalda antes de entregársela a Bellatrix y, si eso no fuera suficiente, entonces está el hecho de que participó en la muerte de su propia sobrina y del hijo de su sobrina. También te ayudó con todos tus planes. Potter, ella estaba actuando bajo órdenes y luego tenemos al pequeño Draco. Harry soltó una risa sin humor mientras la soltaba y se acercaba a Draco y lo agarraba por el cabello. Estúpido Draco. Nunca me dejaría en paz, porque este mocoso que busca atención haría un berrinche si no se saliera con la suya, cada vez. Por supuesto, no es completamente su culpa que sus padres no sepan educar a nadie. Y si recuerdo correctamente, Draco fue quien mató a Teddy. Él solo estaba siguiendo órdenes, por favor, muestra piedad y griega. Misericordia. Mató a mi ahijado. ¿Y te atreves a pedirme piedad?, rugió Harry mientras miraba a cada Malfoy con puro odio. Tengo muy pocas cosas en la vida que me importen, pero está claro que tú y tu amo no descansarán hasta que me las hayan quitado, supongo que simplemente tendré que matarlos a todos antes de que eso suceda. No. Por favor, no, gritó Lucius. Sí, si necesitas dinero, puedo darte dinero. Todo el dinero de mi bóveda. Por favor, Potter. Cállate la boca, Malfoy, dijo Harry en un tono casi aburrido. Esto es lo que va a pasar. Cuando mi ahijado murió, tú y tu amo me dieron una opción. Yo te estoy dando una opción. ¿Alguna vez escuchaste sobre el juego besar, casar, matar?
En ese juego te dan 3 personas y tienes que elegir a cuál besarás, casarás o matarás. Ahora no tengo ningún deseo de casarme o besar a ninguno de ustedes, idiotas, así que nos desharemos de ellos, pero mantengamos matar. Voy a jugar una versión más simple del juego llamada matar o esclavizar. Todavía estoy trabajando en el nombre, pero el juego es bastante divertido. ¿Qué? Los goblins no están contentos contigo, dijo Harry con una sonrisa maliciosa. No están exactamente contentos con el hecho de que tu amo haya matado a uno de los tuyos, ni siquiera a un goblin normal. El goblin que mató resultó ser pariente del actual rey de los goblins. A cualquier mortífago que encuentren lo ejecutarán o lo esclavizarán. Estoy seguro de que verían la diversión en hacer que una princesa mimada, Harry hizo un gesto hacia Narcisa, o un niño mimado, Harry ahora hizo un gesto hacia Draco, trabaje en sus minas. Así que ahora Lucius, tienes una elección. Harry levantó su varita. No Potter, por favor, yo mato a tu hijo y esclavizo a tu esposa a los duendes, dijo Harry mientras apuntaba la varita detrás de la cabeza de Draco. Harry hizo una pausa antes de apuntar la varita detrás de la cabeza de Narcisa. O mato a tu esposa y esclavizo a tu hijo. ¿Cuál prefieres? No puedes obligarme a elegir, gritó Lucius. Si no eliges, entonces hay una tercera opción, sonrió Harry. Yo torturándolos hasta la muerte frente a ti. ¿Cuánto tiempo crees que le tomará a tu mocoso tener la mente rota por la sobreexposición a la maldición Cruciatus? ¿Crees que durará más que su madre? Por supuesto, una vez que estén rotos, no tendré necesidad de ellos y simplemente me desharé de los cuerpos. Harry agregó la última parte casi como una idea de último momento. Elige, dijo Harry mientras su varita seguía moviéndose de la cabeza de Draco a la de Narcisa y luego de vuelta a la de Draco. Elige, repitió Harry cuando Lucius no respondió. Dije que elijas, dijo Harry mientras la punta de su varita comenzaba a brillar. Potter, por favor, rogó Lucius. No tienes que hacer esto. De la misma manera que no tuviste que ir tras mis amigos y familia, dijo Harry con una voz engañosamente tranquila, su varita todavía moviéndose entre Narcisa y Draco. Elige. Potter, por favor. Elige. Puedo pagarte. Elige. Todo el dinero en mi bóveda. Todas mis posesiones. Goblin, llamó Harry. Unos segundos después un goblin entró en la habitación, pasó junto a todos y se dirigió hacia Lucius. Puso una pluma en la mano de Lucius antes de extenderle un documento para que firmara. Quizás quieras empezar a firmar eso, Harry sugirió. Lucius tragó saliva antes de firmar el documento, siseó porque la pluma era una pluma de sangre y estaba escribiendo con su propia sangre. Una vez que estuvo firmado, el goblin le tendió varios documentos más que Lucius tuvo que firmar. Una vez que estuvo hecho, el goblin le sonrió a Lucius antes de alejarse, asintiendo con la cabeza hacia Harry mientras lo hacía. Ahora que esa parte está hecha, podemos continuar justo donde lo dejamos. Elige. Pero firmé. Te di todo mi dinero, protestó Lucius. Todo lo que tenía. Ese fue el trato. No hice un trato. Ahora elige, respondió Harry. ¿Qué se necesita? Elige. Por favor, suplicar no funcionó para mi madre, ni para ninguno de mi familia, ni para ninguna de las familias que tú eres responsable de matar. Ahora elige. Elige, gritó Harry, la magia amplificando su voz. Lucius se quedó en silencio por varios momentos, sus ojos mirando entre Narcisa y Draco. Por favor, perdona a mi hijo, dijo Lucius finalmente, luciendo mucho más dolido que nunca. Lucius y Draco saltaron un segundo después, cuando Narcisa cayó al suelo después de un destello de luz verde. Draco gritó, aunque estaba amordazado. Oye Draco. Harry lo agarró para evitar que se moviera hacia su madre. Harry se arrodilló y lo miró a los ojos. ¿Siempre te pareció gracioso que fuera huérfano? ¿Te reíste cuando mataste a mi ahijado? Dime que no lo hiciste. ¿Sigue siendo gracioso?, preguntó Harry. Draco no respondió. Las lágrimas caían por sus ojos mientras sus ojos grises se fijaban en el cuerpo sin vida de su madre. Supongo que no, dijo Harry antes de ponerse de pie. El pedido está listo, gritó Harry. Unos segundos después un par de duendes salieron y agarraron a Draco por los brazos antes de arrastrarlo afuera. Potter, Lucius, te ahorraría el aliento si fuera tú, sugirió Harry mientras se subía la capucha. Aún no hemos terminado, dijo Grim mientras la punta de su varita comenzaba a brillar. Los ojos de Harry se abrieron de golpe mientras se sentaba de golpe, miró a su alrededor y vio que todavía estaba en su apartamento, acostado en el suelo junto a su cama.
Sus ojos cambiaron de verde a gris. Harry dejó escapar un par de respiraciones profundas antes de sacudir la cabeza para aclarar sus pensamientos. Harry sintió que lo empujaban y vio a Padfoot de pie junto a él. «Estoy bien, muchacho», suspiró Harry mientras le daba una palmadita a Canuto. Canuto no le creyó del todo, así que apoyó la barbilla en el hombro de Harry. Harry captó la indirecta y envolvió a Canuto con sus brazos, dándole un pequeño abrazo. «Estoy bien», dijo Harry una vez más antes de ponerse de pie y caminar hacia el baño. «Bueno, ¿por qué diablos estoy aquí?», preguntó Harry mientras estaba de pie en la entrada de un parque de diversiones con Natasha y Bartón, los tres vestidos de civil. «¿Qué? ¿No disfrutas de nuestra compañía?», dijo Natasha con falso dolor en su voz. «No, no disfruto de tu compañía», respondió Harry, aunque Natasha claramente no le creyó si la expresión de su rostro era una indicación. «De nuevo, ¿por qué estoy aquí?», preguntó Harry. «Estoy en una misión y te invité, así que aceptaste», respondió Natasha. «No me invitaste», señaló Harry. «Viniste a mi apartamento, me dijiste que me preparara y te siguiera porque había algo importante que debías hacer. Eso es lo que acabo de decir». Natasha se encogió de hombros. «Me dieron órdenes de tener al menos 2 personas para respaldarme y los elegí a ustedes 2. Y me siento más que honrado», dijo Harry sarcásticamente. «Podrías aprovecharlo al máximo», sugirió Clint. «Quiero decir, al menos puedes disfrutar de una noche afuera», dijo Clint mientras señalaba el parque. «Hubiera preferido pasar la noche en mi casa como suelo hacer». «Deja de estar tan gruñona». Natasha puso los ojos en blanco. «Puede que lo disfrutes. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un parque de diversiones?», preguntó con curiosidad. «Nunca», respondió Harry. «Vaya, ¿en serio?», preguntó Clint con voz sorprendida. «¿Qué has estado haciendo toda tu vida?». «Evitando el contacto con la gente hasta que tuve la edad suficiente para tener sexo», respondió Harry. «Después de eso, tuve sexo», dijo Harry con voz tranquila. «Eso es todo». «Bueno, hoy te vas a divertir un poco, tal vez hasta podamos hacerte sonreír», dijo Natasha con voz esperanzada. «¿Es demasiado tarde para que simplemente regrese a casa?», le preguntó Harry a Clint, quien le envió una mirada de disculpa mientras le daba una palmadita en el hombro. «Demasiado tarde». Clint asintió mientras hablaba con voz comprensiva. «Bien», suspiró Harry antes de mirar a Clint y Natasha. «Les advierto a ambos que esta noche no terminará en un trío. No tengo objeciones». Clint resopló divertido. «¿Qué tal un 1 contra 1?», dijo Natasha, haciendo un espectáculo al aletear las cejas hacia él. «Cállate la boca», Harry dijo mientras le cubría la cara con la mano. La retiró un segundo después para mostrarla haciendo pucheros. Media hora después y Harry todavía estaba en el parque con Natasha y Clint. Aparentemente ella estaba espiando a un tipo llamado Adrian Redwood que estaba aquí esa noche. Afortunadamente, Clint y Harry tenían una vista aún mejor que ella y eso les permitía mantener la distancia y reducir el riesgo de ser vistos. Sin embargo, como estaban en el parque, Natasha insistió en que actuaran como si estuvieran allí para divertirse. Para Harry eso era más fácil decirlo que hacerlo. Todo sobre el parque lo ponía incómodo. Demasiada gente, ruidos fuertes y muchas posibilidades de que algo saliera mal. Es cierto que disfrutó de las pocas atracciones en las que había estado, pero honestamente eran bastante dóciles en comparación con ir a toda velocidad en una escoba o en su forma animada. «Oye», Bartón le dio un codazo en el hombro antes de señalar los puestos de juegos. «¿Quieres divertirte un poco?», preguntó con una sonrisa. Harry inmediatamente captó lo que decía Bartón. «Guíame», dijo Harry. La sonrisa de Bartón se hizo un poco más grande y caminó hacia uno de los puestos con Natasha y Harry detrás. «¿Alguno de ustedes quiere este?», preguntó Bartón mientras señalaba un puesto donde el jugador tendría que disparar a objetivos con forma de pato con una pistola. «Lo intentaré». Natasha sonrió antes de pagar por unos cuantos disparos. Un par de disparos después, Natasha había ganado una pequeña pulsera. Clint había tomado el siguiente puesto que implicaba deslizar un pequeño disco en un círculo de color específico en una plataforma llena de ellos. Había terminado ganando una pequeña espada de juguete que tomó sin la más mínima vergüenza. Harry originalmente había querido optar por no jugar en ninguno de los puestos ya que ninguno de los premios le interesaba, pero Clint y Natasha insistieron en que probara al menos uno. Así fue como Harry terminó ganando un juguete de peluche para perros después de lanzar 6 aros y hacer que cayeran perfectamente sobre las botellas. «Presume». Clint se rió mientras le daba un codazo juguetón a Harry. «Creo que podría dárselo a mi perro».
dijo Harry cuando el trío se sentó en una mesa para comer, cada uno tomando turnos para mirar a su objetivo que estaba comiendo en una tienda frente a ellos. Estaba comiendo pizza con una cantidad excesiva de papas fritas y salsa. ¿Cómo fue tu reunión con Fury?, preguntó Natasha. Bueno, ambos estamos vivos. Harry se encogió de hombros. Así que podría haber sido peor. Fury no estaba realmente feliz de que la gente me hubiera grabado en video, bueno, no mi cara ni nada, pero me vieron pelear con Iron Monger junto con Tony Stark, o Iron Man como aparentemente lo llaman. Espera, Clint levantó una mano para indicarle que se detuviera. ¿Acabas de llamarlo Iron Monger? ¿Así es como se llama aparentemente, o es como lo llama Coulson? No pregunté por qué, respondió Harry. De todos modos, Fury estaba principalmente interesado en cómo podría sobrevivir a todas esas balas. ¿Cómo pudiste? Porque definitivamente te dispararon. Natasha frunció el ceño. Recuerdo haber visto sangre saliendo de ti en los vídeos. ¿Sí? ¿Y qué diablos pasa con ese palo tuyo?, preguntó Barton. Harry hizo una pausa mientras pensaba en una respuesta. Fury ya sabía sobre sus poderes, o al menos algunos de ellos, así que no tenía que preocuparse de que los dos le dijeran algo que él no supiera. Además, podría facilitar las cosas, ya que Harry ya había sido asociado con Clint y Natasha en algunas misiones y podría facilitar las cosas para misiones futuras. La varita de Harry apareció en su mano y discretamente lanzó algunos hechizos de privacidad mientras la guardaba debajo de la mesa. Bien, dijo Harry con un pequeño suspiro. Pero esto es algo de alto nivel del escudo. Solo Fury, Coulson y ella lo saben hasta ahora. Lo que significa que si alguien más se entera, entonces estaremos en grandes problemas. Clint asintió. Las balas sobrevivientes son solo parte de mi curación avanzada, respondió Harry. En cuanto al palo como lo llamaste, es mi varita. ¿Tu varita?, repitió Clint después de mirar al objetivo. Sí, soy un mago, dijo Harry mientras les mostraba su varita. Mis habilidades son mágicas. Paguen. Clint le sonrió a Natasha mientras le tendía la mano. Natasha puso los ojos en blanco antes de entregarle unos $. Por supuesto que apostaron por ello, cabrones. De todos modos, magia, ¿qué puedes hacer?, preguntó Natasha. Casi cualquier cosa, respondió Harry. Es como realmente gano mucho dinero, hago cosas y luego las vendo. ¿Podrías ganar dinero?, preguntó Clint. Podría, pero en realidad no es algo que haga, porque es realmente más simple agitar mi mano y hacer una silla que hacer una nota y asegurarme de que parezca dinero de verdad, respondió Harry. ¿Hay otros como tú?, preguntó Natasha después de mirar hacia atrás para asegurarse de que su objetivo todavía estaba allí. No, soy único, respondió Harry. ¿Cómo lo sabes? Solo confía en mí, dijo Harry justo antes de tomar un sorbo de una lata de refresco. Harry miró en dirección al objetivo y miró hacia Clint y Natasha después de confirmar que el objetivo todavía estaba allí. Harry tampoco quería ver al hombre comer, sus modales en la mesa eran peores que los de Ron Weasley.